hipocresía. Ese será nuestro tema ahora, el galope radiante de la hipocresía. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí el Señor habla sobre la levadura. Como nosotros sabemos, la levadura es una sustancia agria, fermentada, en un estado de descomposición. Y había un grupo llamado los fariseos que tenían su doctrina. Esa palabra quiere decir su enseñanza. Esa enseñanza estaba fermentada, estaba hecha con elementos en estado de descomposición, y esa clase de enseñanzas estaban directamente vinculadas con la hipocresía. Sin dudas, aquí nosotros tenemos una advertencia y una lección, porque las grandes mayorías de este mundo hay gente que padece de la hipocresía. Hay gente que tiene la hipocresía enquistada. Cuando hablamos de hipocresías, estamos hablando de un fingimiento de cualidades. Cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de un sentimiento que es contrario a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. La palabra hipocresía era algo que se usaba en el teatro griego. Cuando un actor salía a la escena, entonces él se ponía una máscara. Si la escena era una máscara triste, entonces él se pintaba un lagrimón. Si la escena tenía que ver con algo alegre, entonces él se dibujaba una sonrisa de oreja a oreja. Y así cada vez que el telón subía y bajaba, el actor iba utilizando una nueva máscara, y a ese actor se le llamaba Hipócrates, de donde tomamos la palabra hipocresía, que es una palabra compuesta. Esa palabra hipo significa máscara y crite significa respuesta. En otras palabras, hipocresía significa responder con máscaras. Son máscaras para ocultar un sentimiento o una realidad. De eso se trata la hipocresía, de una máscara para ocultar el verdadero sentimiento o la realidad. La hipocresía siempre está relacionada a la actuación. La hipocresía se trata de actuar de una forma constante, y algunos son hipócritas esporádicamente. Nosotros podemos decir que un actor, en el sentido de que él es un farsante, porque un actor siempre está representando lo que no es. Otra vez, un actor en un sentido siempre representa a un farsante, porque él está representando lo que no es. Él es una persona que siempre está ocultando bajo la máscara de la apariencia verdaderamente quién es él. Hipocresía, el galope radiante de la hipocresía, porque hoy nosotros estamos rodeados en esta vida de esa clase de actores, de esos que son protagonistas a nuestro alrededor, de que son portadores y levantadores del estandarte de la hipocresía, y con esa clase de gente tenemos que cuidarnos. De eso nos advirtió el Señor Jesucristo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hay hipócritas de todos los colores y de todos los sabores y de todas las medidas. Hay algunos hipócritas que se presentan como de azúcar o edulcorados. Hay algunos hipócritas que son más bien cercanos a la pimienta y a la sal. Y hay algunos hipócritas que son sin filtro. Hay algunos hipócritas que realmente despiden un perfume fétido. La hipocresía es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos, y frente a la hipocresía nunca podemos bajar la guardia, porque la hipocresía también es una mentira, es una maldad que galopa radiantemente por toda nuestra sociedad. La hipocresía es una maldad, es una mentira que galopa radiantemente atravesando toda nuestra sociedad. Los hipócritas, ellos no se la llevan gratuitamente. Los hipócritas siempre están padeciendo alguna clase de trastorno, y ellos también tienen alguna clase de tormento, a modo de que si estuvieran viviendo como un pequeño infierno.
la hipocresía. Tenemos que saber que detrás de esos disfraces del hipócrita hay una mirada de Dios, es una mirada penetrante. La mirada de Dios siempre está atravesando la vida de las personas y no deja ningún refugio seguro. Y eso es lo que deben enterarse los hipócritas, que no hay un refugio seguro donde puedan ocultarse a la mirada de Dios. Recordando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16 y el versículo 17, dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oh, no hay nada que pueda ocultarse ante la mirada de Dios. Su mirada todo lo penetra, todo lo atraviesa y no hay un refugio seguro. Y los hipócritas necesitan tomar nota de esto, que nada queda encubierto a la mirada de Dios. Como estamos viendo, dijo Jesús: guardaos de la hipocresía, guardaos de la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía. Como podemos ver, Dios rechaza toda clase de máscara. Dios rechaza todas esas apariencias, todas esas conductas y comportamientos fingidos, falsos, hipócritas. Porque no hay nada cubierto, dice la Biblia, que no haya de ser manifestado, y no hay nada oculto que no deba saberse. El galope radiante de la hipocresía. Este es un tema del cual tenemos que tomar nota y es algo que necesitamos aprender, por lo menos al enfocarnos en este tema. Hay tres aspectos que yo quiero resaltar sobre la hipocresía. Tres aspectos quiero resaltar sobre la hipocresía. El primero de ellos es la hipocresía y su paso triunfal. En esta sociedad que estamos viviendo podemos ver la hipocresía y su paso triunfal. Dice la Biblia aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Le llevaré allí por un momento. Todo ese capítulo o gran parte de él, el Señor desnuda la conducta. El Señor muestra una radiografía de los fariseos y de la hipocresía. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo 23 y versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Dice aquí la palabra de Dios que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez que lo hacéis, dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo. Y así comienza el Señor Jesucristo a desgranar las conductas y los comportamientos de los fariseos y desnudando, poniendo al descubierto la verdadera hipocresía. La hipocresía por generaciones se abrió paso y ella se siente victoriosa e invencible. No, muchos de los que creen que la hipocresía es un pecado que nunca podrá erradicarse en nuestra sociedad. Por eso asistimos al galope radiante de la hipocresía. Se cree que en el hogar aparece la hipocresía y ella allí logra a veces grandes hazañas. La hipocresía puede corromper a una persona y la hipocresía puede encarnarse aún en el ser más puro. Nosotros recordamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en la carta que Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 11 a 14, el apóstol Pedro se juntaba allí con los judíos y él no tenía muy en cuenta a los gentiles. Y cuando llegó Pablo vio que Pedro tenía una conducta que era de condenar, que era de reprender. Y Pablo le señaló a Pedro como un hombre con actitudes hipócritas y que ese pecado lo debía corregir. Él no podía hacer acepción de personas, tenía que comportarse con todos iguales, con judíos y con gentiles. Y dice la Biblia que Pablo le resistió cara a cara. Oh, esas conductas hipócritas que tuvo Pedro, Pablo le resistió cara a cara. Y eso es lo que nosotros llamaríamos una pelea, un combate para alquilar balcones. Los dos hombres de carácter
fuerte, se vieron las caras y Pablo le reprendió severamente a Pedro, condenando su conducta, sus actitudes hipócritas. Ahora, como digo, aún viendo en Pedro, la hipocresía puede corromper al hombre más puro, al predicador, al hombre más santo, al servidor de Dios. La hipocresía puede ganar rápidamente terreno y contaminar, enfermar una vida que puede ser pura, santa, puede ser corrompida por la hipocresía. Muchos creyentes destacados en esta vida sucumbieron ante el arte y la presencia de la hipocresía, porque la hipocresía es un arte malicioso, es un arte cargado de maldad, y si ella logra aterrizar en una vida, la va a afectar grandemente. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que estar siempre atentos para presentar resistencia, porque la hipocresía siempre anda rodeando nuestras vidas con la intención de apoderarse de nosotros. Necesitamos mantenernos alerta, porque en nuestra sociedad se escucha el galope radiante de la hipocresía. En segundo lugar, quiero hablar unos minutos sobre la hipocresía y su gran actuación. Les hablé acerca de la hipocresía y su paso triunfal, y ahora pondremos la atención en la hipocresía y su gran actuación. Dice la Biblia aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y versículo 25, todavía es Jesús el que está hablando y dando advertencias. Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oh, sí, parece que el Señor también está apuntando contra nosotros y esas conductas, porque a veces tenemos estos comportamientos que son impulsados, sellados por la hipocresía. Los fariseos, ellos eran los que tenían esa doctrina. Los fariseos eran la gente de la que uno debía cuidarse. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran personas de la alta sociedad. Los fariseos eran líderes religiosos y ellos pertenecían a una facción política. Como hemos dicho, era un grupo poderosamente en lo económico, era un grupo religioso y era también un grupo con características políticas. Por eso la hipocresía estaba enquistado en ello. Su doctrina estaba fermentada. Su doctrina, sus enseñanzas estaban en un estado de descomposición. Y ellos tenían allí un poder, tenía esa hipocresía que contaminaba a la gente, que afectaba la salud espiritual, moral y económica de las personas. Pues otra vez, esas conductas de hipocresía era algo que estaba en estado de descomposición, fermentado, y esa hipocresía tenía un poder para afectar la salud espiritual, moral y económica de la gente. Sin duda los fariseos eran grandes actores en su tiempo. Sin duda los fariseos eran grandes hipócritas, eran gente altamente peligrosas y tóxicas. Esa clase de gente hoy abundan en nuestra sociedad. Esa clase de gente hoy están participando en la vida política, en la vida social. La hipocresía se ve en el campo deportivo, en el campo artístico y aún se ve en el campo religioso. Esta gente, los fariseos, ellos estaban abocados a llevar a otras personas a la ruina, y cada vez que usted vea personas que cargan suficiente maldad para intentar o para lograr arruinar la vida de otras personas, esas son conductas de fariseo, esas son conductas que están recargadas de hipocresía. Los fariseos se mostraban como gente obstinada y caprichosos, y ellos siempre se creían sabios en su propia opinión. ¿Conoce a alguien así? ¿Le resulta familiar gente con estas conductas, que se sienten sabios en su propia opinión, que su opinión es la más importante, que su opinión es la más resaltante, que su opinión nunca es superada? Oh, cuando alguien se comporta así, esa es la conducta de la
Hipocresía es la conducta de los viejos fariseos, gente que era ambigua, gente que era de doble moral, gente que era de una duplicidad religiosa, que se mostraban como grandes santos, pero eran terribles pecadores. ¿Conoce a alguien así en el campo religioso? ¿Conoce a alguien así en su congregación? Hay gente que tienen esa duplicidad religiosa, que se sienten grandes santos, pero son tremendos pecadores. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir bien de cerca a una persona con esa característica. Se llamaba Judas el Iscariote. Este hombre era alguien que estaba atravesado por la hipocresía, era alguien que estaba allí bajo el radiante poder de la hipocresía. Oh, Judas el Iscariote era un hombre que tenía una aparente ternura, pero te apuñalaba por la espalda. Cuando conozcas a alguien así o identifiques a alguien así que te muestra gestos de ternura, pero cuando ni bien pueda te atraviesa la espalda por una puñalada, esa era la conducta de Judas el Iscariote, la de un actor hipócrita. Y hay tantos así, tantos que se muestran cariñosos y mimosos, pero ni bien tienen su oportunidad, nos atraviesan con el puñal y nos hacen sentir el dolor del filo de la traición. Los hipócritas son una floreciente casta. Los hipócritas, ellos están aquí, saben cómo besar como Judas el Iscariote, pero también saben cómo clavar un puñal por la espalda. Los fariseos, ellos siempre enseñaban buenas cosas, pero su vida era una gran farsa, era una gran mentira. Y hoy también hay mucha gente así, gente que enseña cosas buenas, que comenta cosas buenas, pero su vida es una gran farsa, es una gran mentira. Oh, los fariseos eran gente que condenaban ciertos pecados en público, pero ellos los practicaban en lo secreto y lo hacían con mayor maldad. Hay tanta gente que hoy anda señalando los pecados de otros, pero en la intimidad, en lo secreto, ellos los practican y lo hacen con mayor maldad. Quiero reconocer algo y quizás hasta confesar algo. Todos nosotros, absolutamente todos, llevamos un pequeño fariseo adentro. Pero necesitamos nosotros trabajar y luchar para que ese fariseo que está dentro nuestro no se manifieste. En otras palabras, para que la hipocresía no salga a flote, para que la hipocresía no sea quien controle nuestra vida y se manifieste en nuestra vida. Necesitamos nosotros allí tener a raya ese fariseo adentro. No hay que alimentar ese fariseo, no hay que dejarlo crecer a ese fariseo, no hay que dejar que ese fariseo que vive en nosotros se transforme en un gigante destructor, en un monstruo peligroso. Pero todos nosotros, todos, tenemos un pequeño fariseo adentro. ¿Lo estamos dejando crecer? ¿Lo estamos dejando gobernar nuestra vida? Mejor es tenerlo controlado. Debemos combatir contra nuestro fariseo y debemos combatir contra él sin descanso. No debemos permitir que el fariseo que está dentro nuestro asome su horrendo rostro, su fea cabeza en nuestra vida. Le he hablado aquí unos minutos sobre el radiante galope de la hipocresía. Les he hablado acerca de la hipocresía y su paso triunfal. Les he hablado sobre la hipocresía y su gran actuación, la de los fariseos. Y por último quiero hablar sobre la hipocresía y su instinto criminal. La hipocresía y su instinto criminal. Les leeré aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 15. Observe conmigo cómo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 7 y el versículo 15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Una tremenda advertencia de nuestro Señor Jesucristo. El hipócrita es una persona injusta. El hipócrita es una persona egoísta. El hipócrita es alguien falto de amor, nunca es solidario y casi siempre su conducta es inhumana. Me gustaría repetir ese concepto. Un hipócrita es una persona injusta. Un hipócrita es una persona llena de egoísmo, es alguien falto de amor. Un hipócrita nunca es solidario y casi siempre tiene una conducta inhumana. Los mayores esfuerzos de un hipócrita siempre apuntan a parecerse a ser buenas personas,
pero por dentro tienen un lobo feroz con mucha vitalidad. Parecen buenas personas, pero adentro tienen un lobo feroz con mucha vitalidad, con mucha energía. Dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídese de esa gente de aparente ternura. Cuídese de esa gente de aparente bondad, de aparente dulzura, porque por dentro pueden tener escondido un lobo rapaz que causará mucho daño. La hipocresía siempre tuvo un amplio campo de acción. La hipocresía existe en el ámbito social, en el ámbito cultural. También hay la hipocresía religiosa. La hipocresía siempre saca primero la viga del ojo de la otra persona. Siempre la hipocresía está atenta a las otras personas. La hipocresía, sin duda, siempre viene acompañada de puñales filosos y traicioneros. Esos puñales son dolorosos y esos puñales son los que derraman más sangre. Los puñales de la hipocresía. Hay gente que pone tanto énfasis en corregir y atacar los errores ajenos que se quedan sin fuerza para corregir los propios. Esa clase de hipócritas siempre usa tanta energía para corregir los errores ajenos y terminan quedando sin fuerza para corregir los errores propios. Mucha gente les gusta juzgar, el hipócrita les gusta señalar con el dedo, le gusta apuntar con el dedo. O, por ejemplo, una mujer juzga al marido de la vecina, pero su marido es peor que ese, porque su marido es una persona que es viciosa, que es pervertida, mentirosa y quizás es un marido golpeador. O un hombre juzga a la mujer de su vecindario y ese hombre, cuando juzga a la mujer, se olvida que la propia es infiel, es ponzoñosa y es una madre descuidada. Y cuando un matrimonio está señalando a los hijos de los otros y apuntando hacia los hijos de los otros, se olvidan que sus propios hijos pueden ser gente alcohólica, drogadictos y quizás son pichones de delincuentes. Pero el hipócrita siempre está mirando hacia otros, señalando, apuntando, lastimando, tratando de causar daño. Y esa clase de hipócrita se ve por toda la sociedad, porque estamos sintiendo el galope radiante de la hipocresía en nuestros días. Muchas veces, y lo más común, es atacar a los políticos y señalarlos a los políticos como gente corrupta, pero nunca miramos puerta adentro de nuestra casa, donde nos peleamos a veces por la herencia de una casa, de un auto, de una bicicleta, de un triciclo, de una heladera. Aún adentro nuestros hay corrupción, siempre estamos señalando a otros políticos corruptos, pero aún en el seno de nuestra familia está la corrupción. Somos hipócritas, tenemos una gran capacidad para detectar, para señalar y denunciar el pecado ajeno, pero tenemos una gran negligencia. Nunca vemos nuestros pecados, los propios. Somos gente que siempre está mirando la paja que está en el ojo del hermano, del vecino, y nosotros, dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para poder ver bien. Vivimos en un mundo de gente con un solo ojo, de gente que solo mira a otros, pero es incapaz de mirarse hacia sí mismo. Estamos frente al galope radiante de la hipocresía. Termino leyendo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y en el versículo 33, dice el Señor Jesucristo, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Oh, el hipócrita siempre está denunciando a otras personas y él no tiene tiempo para denunciar su propio pecado. Él se siente que es mejor, él se siente que tiene una mente superior, él se siente que está escalones más arriba del resto de la sociedad. Y mientras está allí atrapado en ese mundillo maloliente de la hipocresía, nunca su corazón expresa la humildad suficiente para reconocer delante de Dios de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. La presencia de Cristo
puede eliminar la hipocresía. La presencia de Cristo es lo que puede sepultar las conductas de hipocresía en nuestra vida. Y el Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es la hora de mirar a Cristo. Y si aún usted no lo conoce, pídale que Él venga a su vida y limpie su pecado, principalmente el pecado de la hipocresía. Pídale a Cristo que Él venga a su vida y comiéncelo a mirar a Jesús. Aprended de mí, dijo Él, que soy manso y humilde de corazón. Ahí se sienten los pasos, se siente el galope radiante de la hipocresía. No se sume a esa marcha. Camine usted detrás de Cristo, llevando su cruz y siguiéndole fielmente. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora